Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oberli Agustín Roblero y soy profesor del Instituto de Matemáticas Albert Einstein. En el video anterior hicimos un modelo matemático donde utilizamos la ecuación logística para tratar de modelar el comportamiento del coronavirus en nuestro país. ¿Ok? Y llegamos a la siguiente solución, que es esta. Sin embargo, hay un detalle con esta solución. Si nosotros graficamos, esta exponencial crece permanentemente. Es decir, nunca va a llegar a un tope máximo y va a disminuir la población de infectados, porque recuerden que X era el número de infectados, ¿sí?, con respecto al tiempo. Entonces, digamos que este modelo no es muy fiable, porque estaríamos diciendo que en algún momento toda la población va a estar infectada o enfermos. Entonces, hay muchos factores que aún no hemos considerado. Para ello vamos a utilizar el siguiente modelo, el modelo SIR, que fue propuesto por Kendrick en 1927. ¿Ok? ¿Qué es el modelo SIR? Lo que dice el modelo es lo siguiente: la población está dividida en tres grandes grupos. S representa el número de personas susceptibles a ser infectadas. Depende del tiempo, porque conforme avance el tiempo, el número de personas susceptibles va a ir disminuyendo, ya que pasarían al siguiente grupo, que es el de las personas infectadas, ¿no? ¿Ok? Finalmente, el grupo de personas infectadas pasa a ser personas recuperadas, ya sea porque se volvieron inmunes ante la enfermedad o por muerte. ¿Ok? O sea, ahorita estamos considerando esos dos grupos aquí. Igual pueden haber modelos más complejos donde podamos analizar por un lado el número de personas que se están recuperando y el número de personas fallecidas, pero bueno, eso lo podemos hacer en un video diferente. Aquí hay algo importante. El número de personas susceptibles, ¿sí?, más el número de personas infectadas más el número de personas recuperadas va a ser igual a, y aquí pueden haber dos escenarios. A veces lo toman como el número total de personas que hay en la población. Nosotros, para hacerlo más simple, lo tomamos como 1, donde el 1 representa el 100% de la población. ¿Ok? Condiciones iniciales: cuando el tiempo es igual a 0, o sea, cuando todo comienza, si sustituimos el tiempo en el número de personas susceptibles, esto va a ser igual a una población inicial de personas susceptibles que tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Cuando evaluamos el tiempo en el número de personas que han sido infectadas, esto tiene que ser igual a I sub 0, o sea, una cantidad inicial de personas infectadas que también tiene que ser mayor a 0. Y por último, el número de personas recuperadas, que tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se supone que cuando empieza la pandemia, pues todavía no hay ningún recuperado. ¿Ok? Entonces tenemos tres grandes grupos. Las personas susceptibles pasan a ser infecciosas y estas pasan a ser recuperadas. ¿Ok? Este es el modelo matemático más simple que se utiliza en epidemiología. Pero también podemos hacer uso de otros modelos. Si ustedes gustan, lo podemos hacer en otros videos. A veces el número de recuperados pasa a ser número de personas susceptibles, o de infecciosos pueden pasar a susceptibles, etc. Pueden haber muchas variaciones de este modelo. ¿Ok? Otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta es que no estamos considerando que nacen nuevas personas. ¿Ok? O si nacen, es el mismo número de personas que mueren. O sea, esta cantidad permanece siempre constante, por eso es igual a 1. ¿Ok? O sea, la población permanece constante. Ese es un detalle importante. Y como les decía, hay otros modelos donde consideran eso. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que modelan el comportamiento de una pandemia con el modelo SIR? La rapidez con la que aumentan, más bien que disminuye, el número de personas susceptibles
es igual a menos una constante A por el número de personas susceptibles por el número de personas infectadas, ¿ok? El menos, les decía, es porque está disminuyendo el número de personas susceptibles. Cuando hagamos las gráficas se van a dar cuenta. A se conoce como tasa de infección. Esto depende de cada país. Por ejemplo, en China, algunos artículos de investigación demuestran que la tasa de infección es de alrededor de 2.2 personas. ¿Eso qué significa? Que si una persona está infectada en la calle y estornuda, es capaz de infectar a 2 personas que se encuentren a su alrededor, ¿ok? Para México, afortunadamente, este valor empieza a disminuir drásticamente gracias a todas las medidas que se están tomando, ¿ok? Muy bien, ahora analicemos la rapidez con la que aumentan las personas infectadas. Esta es la cantidad de personas que se están que están disminuyendo de los susceptibles, y sería el mismo número de personas que entra en este grupo, ¿sí? En el grupo de los infectados, ¿ok? A esto le tengo que restar las personas que se están recuperando. Esta B es la tasa de recuperación, ¿sí? Es el inverso del tiempo, o sea, es 1 sobre el tiempo que tarda una persona en recuperarse. Ese tiempo puede estar en días, puede estar en semanas, etc. ¿Ok? Y por último tenemos la rapidez con la que se recuperan las personas, que sería igual a esta parte. El número de personas que se están recuperando es igual a la tasa de recuperación por el número de infectados. ¿Ok? Como les decía, este modelo es uno de los más simples, no es tan fiable, pero es una buena aproximación a la realidad. ¿Por qué no es tan fiable? Por esta parte precisamente. O sea, ¿qué es lo que representa esta ecuación? La rapidez con la que se recuperan las personas es igual a una tasa de recuperación por el número de personas infectadas. O sea, lo que me estaría diciendo es que si yo me enfermo, tengo la misma probabilidad de recuperarme que otra persona. Lo cual en la vida real no es cierto, porque una persona puede tardar 5 días o 2 semanas en recuperarse, ¿ok? Aquí estamos considerando que todas tienen la misma probabilidad de recuperarse, ¿ok? Pero como les decía, igual podemos hacer modelos un poco más complejos para analizar y tratar de asimilarlo más a la realidad, ¿ok? Bueno, aquí tenemos 3 ecuaciones diferenciales. Un sistema de 3 ecuaciones no lineales. Resolverlo a mano sería imposible, así que para ello utilizamos un programa que se llama MATLAB. Uno, para determinar la tasa de infección y la tasa de recuperación en México tomando datos reales, ¿ok? Y obviamente para poder resolver el sistema de ecuaciones y obviamente poder graficar, ¿ok? Lo que podemos hacer a mano es calcular el número máximo de infectados, porque les decía que en el modelo anterior había un grave problema, ya que el número de infectados conforme aumenta el tiempo iba a ir aumentando hasta llegar al infinito. Pero con este modelo nos vamos a dar cuenta que el número de infectados crece, ¿sí? Y va disminuyendo. En un tiempo crítico, vamos a llamarle, vamos a llegar a una cantidad más bien máxima de infectados, ¿ok? Entonces, ¿cómo analizamos esa parte? Voy a jugar con las ecuaciones que tengo aquí, estas dos. El diferencial de infectados respecto al tiempo, vamos a dividirlo sobre la rapidez con la que disminuyen el número de personas susceptibles respecto al tiempo. Esto me daría A por SI menos B por I sobre menos ASI. Esto también se puede ver como el diferencial de I sobre el diferencial de S, ¿ok? Haciendo la división, aquí están de acuerdo que me quedaría menos 1, ¿no? Porque estos dos términos son iguales excepto por el signo. Menos entre menos sería más, me quedaría B sobre A y se cancelaría por 1 sobre S. Utilizando variables separables, nos vamos a dar cuenta que esto es igual a menos ds más b sobre a por el diferencial de s sobre s.
integrando ambos lados de la ecuación, ¿sí? Aquí me quedaría que el número de infectados es igual a menos el número de personas susceptibles más un cociente entre las tasas de recuperación y de infección por el logaritmo natural del número de personas susceptibles más una constante de integración. ¿Ok? Ahora, la parte importante es calcular esto, la constante de... que de hecho, ¿cómo calculo la constante de integración? Bueno, la constante de integración para el número de personas susceptibles que tenía al principio y el número de personas infectadas, ¿sí? Esto va a ser igual a... La pregunta es, ¿cuánto vale S sub 0? O bueno, en general S. Vean, si analizo esta ecuación diferencial, ¿sí? Cuando igualamos a 0 esta parte, el número de infectados respecto al tiempo, es decir, voy a buscar los puntos críticos. Si igualamos a 0, podemos despejar, ese término pasa positivo, cancelamos el número de infectados, por lo tanto S es igual a B sobre A. ¿Ok? Y en ese momento voy a tener un número máximo de infectados. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta ecuación, sustituir las condiciones para poder calcular el número de personas infectadas que habrá en cierto momento. Entonces vean, voy a hacer lo siguiente. I va a ser igual a I sub 0, ¿ok? Igual a menos S sub 0 más B sobre A por el logaritmo natural de S sub 0 más la constante de integración, ¿ok? Eso es al principio, ¿no? Con las condiciones iniciales. Si despejamos, me quedaría I sub 0, o sea, el número de personas infectadas que tenía al principio, más el número de personas susceptibles menos B sobre A por el logaritmo del número de personas susceptibles que tenía al principio, y esto es igual a la constante de integración. ¿Ok? Esto lo vamos a sustituir aquí. El número de personas infectadas, ¿sí?, es igual a menos S más B sobre A por el logaritmo natural de S más la constante de integración, que en este caso sería I sub 0 más S sub 0 menos B sobre A por el logaritmo natural de S sub 0. Y recordemos que S, ¿sí?, ¿quién era S? S era B sobre A, ¿no? Menos B sobre A más B sobre A por el logaritmo de S, que también si quieren pueden sustituir S como B sobre A, más I sub 0 más S sub 0 menos B sobre A por el logaritmo natural de S sub 0. Esta es la ecuación que me da el número máximo de infectados, ¿ok? Pero como les decía, para analizar esto vamos a tener que usar un programa para poder resolver el sistema de ecuaciones no lineales, y para ello vamos a ir con nuestro químico hasta el otro lado del estudio. Gracias. Muchas gracias, Oberly. Y pues bueno, me presento, al igual que Oberly, yo también soy profesor en el Instituto de Matemáticas Albert Einstein, mi nombre es Jair, y bueno, vamos a ver la modelación matemática de estas ecuaciones que nos acaba de presentar Oberly. Tenemos el coeficiente de infectados máximo, entonces como podemos observar, eso depende de factores beta y de factores alfa, B y A. También depende del número de infectados inicial, o sea, desde el primer caso hasta que llega el pico máximo, y tenemos la población susceptible. Esa población susceptible es el resto de la población que no está infectada. Es decir, la suma de S y de I nos da el número de la población total. Pero ahora, alguien me podría decir, oye, pues es que esto pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente capturo todos los datos y me da el número de infectados máximo. Sí, eso es correcto, solamente que hay algunos detalles. El principal es cuál es el valor B y cuál es el valor A. Entonces, un valor A es distinto para cada país. Hay papers que ya lo están englobando como 2.5 y B que también
ya está estandarizado a nivel mundial de que es 0.5. O sea, el coeficiente B nos habla de, en algunos papers se traduce como el coeficiente de recuperación y en otros como el coeficiente de eliminación. Esto es cuando el virus sale de un huésped. O sea, pueden ser dos escenarios. Uno en el que la persona se haya recuperado en su totalidad o la otra en la que haya sido un caso de defunción. Entonces, ese coeficiente B engloba simplemente cuando el virus ha sido desechado de alguno de los dos escenarios. Ahora, el coeficiente A varía para cada país. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que con los datos ya reportados en las páginas oficiales del gobierno mexicano, vamos a determinar el coeficiente de aquí de México y también vamos a estimar cuánto va a durar la pandemia y sobre todo por qué está durando tanto y porque cada vez, digamos, nos están alejando una fecha en la cual podamos regresar a la normalidad. O sea, esta ecuación nos describe todos esos parámetros. Bueno, les voy a enseñar por medio de GeoGebra cómo acercarnos a los parámetros que necesitamos para MATLAB. Muy bien, comencemos con GeoGebra. Entonces, primero ingresamos al número total de la población, en el cual son 120 millones de habitantes. Va a ser N mayúscula, 120.6 millones de habitantes, perdón. Listo. Después, vamos a hacer este ejercicio desde que comenzó la pandemia en México, o sea, desde que cesaron todas las actividades. Al momento de que se grabó esto, llevamos 91 días de pandemia. En total, desde que se detectó el primer caso de COVID en México han transcurrido 117 días. Entonces, vamos a ajustarlo a los días de la pandemia para que quede, concuerden con, digamos, no haya una confusión entre días de pandemia y días desde el primer caso. Entonces, aquí lo vamos a estandarizar a días de pandemia. Entonces, el número de infectados al inicio eran 367. Después, el número de recuperados pues es igual a cero. Eh, Vamos a ver, la población susceptible siempre va a ser la resta del número total de la población y del número de infectados totales. Es decir, estos son 120.599.633 habitantes que todavía pueden ser contagiados. Ahora, vamos a establecer los valores A y B, tal como los describen en los papers, o sea, en el cual A es 2.5 y B es igual a 0.5. Recuerden, todo lo que estamos trabajando es en semanas, entonces vamos a estandarizar un tiempo máximo para estos cálculos a 40 semanas. Después, vamos a ingresar las ecuaciones diferenciales, tal como lo describió Berly, solamente que aquí pues bueno van a estar en código. O sea, tenemos la primera ecuación diferencial, que es de la población susceptible, que depende del tiempo, la población total, el número de infectados y el número de recuperados. Y esto es igual a menos A por S por I, que es el número de infectados totales, sobre la población total, que es N. Y bueno, esa es nuestra primera ecuación diferencial. Y lo mismo vamos a hacer con los demás. Muy bien, estamos ingresando lo de los infectados, que es A por S por I sobre N menos B por I. Y por último, la de los recuperados. Listo, ahora vamos a resolver esas ecuaciones simultáneamente únicamente utilizando este comando, que es el resuelve nedo. Y en automático vamos a colocar las variables, que es S', o sea, nuestras ecuaciones diferenciales, perdón, la recuperado. Vamos a fijarlos en el tiempo, que es desde el inicio. Vamos a darle las condiciones iniciales, las cuales son el número de población susceptible inicial, el número de infectados inicial,
y el recuperado inicial. Lo fijamos a un tiempo máximo de 40 semanas, que fue lo que describimos ahí arriba. Y listo. Como podemos ver, en automático nos arrojan las gráficas. Ahora, ¿qué es cada cosa? Este de aquí vamos a colocarle en azul. Vamos a colocarlo en azul. Que esta es la población susceptible. Vamos a dejarlo aquí como susceptible. Ajá. Esta vamos a ponerlo de color rojo, que representa... no es cierto. Esta vamos a ponerlo de un color verde, que es el número de recuperados de COVID. Y por último, esto, que es el número de infectados. Entonces, como podemos observar, el número susceptible va disminuyendo. Vamos a ponerle aquí los nombres para no confundirnos. Recuperados. Vamos a poner aquí, vamos a mover esto para acá. Y en rojo vamos a dejar a los infectados. Y por último, el azul, la población susceptible. Perfecto. Entonces, como podemos observar, desde el día cero de la pandemia hasta las primeras 5 semanas donde podemos encontrar ese punto de inflexión en el cual se disparan los casos. Pero hay algo muy interesante. Claramente no llevamos aproximadamente 7 días de cuarentena, perdón, 7 semanas de cuarentena, cuando ya aquí ya me está marcando que tenemos un contagio de 60 millones aproximadamente, que es la mitad de la población mexicana. Bueno, eso como ya podemos observarlo, pues, o sea, ya lo podemos concluir, no es realmente el valor A, pero eso ¿por qué se define así o por qué me está arrojando la mitad de la población? Pues bueno, eso tiene que ver con este coeficiente A, el cual nos dice que 2.5, que con 2.5 podemos llegar a casi 60 millones, o sea, eso es muchísimo en muy poquito tiempo. Ahora, quiero que observen este fenómeno. Si yo reduzco ese coeficiente, vean, se están prolongando las semanas de cuarentena, pero está reduciendo el número de infectados. Eso es básicamente lo que las autoridades buscan. O sea, que el número de infectados no supere, no sea mayor, no sé, o sea, sea lo mínimo posible. Pero lo que podemos ver es que el tiempo se está empezando a alargar. Entonces, eso contesta la pregunta en por qué la pandemia se está expandiendo tanto. Entonces, vamos ahora a aproximar el parámetro A los valores reportados por la CEGOP. Entonces, al día 91 había 185,000 contagiados, o sea, y eso quiere decir que estamos aproximadamente en 200,000. Ahora, aquí, pues bueno, la escala más pequeña son 10 millones, entonces vamos a ir reduciendo esto hasta que baje de los 10 millones. O sea, generalmente el día 91 de la pandemia es la semana 13. O sea, quiere decir que estamos en este valor intermedio. Entonces, ahora haciendo zoom, vamos a aproximarnos hasta lo más que podamos al valor de 185, bueno, 200,000 para ser exactos. Entonces, aquí tenemos 2 millones, vamos bajando todavía más. Ya llegamos a 1 millón. Ahí está 500,000. Y ahí está, 200,000. Entonces, este es el día 91, esta es la semana 13. Y aquí están los 200,000. Entonces, vamos a empezar a reducirlo suavemente. O sea, de 0.01 en 0.01. Entonces, ahí podemos apreciar que a puro ojo de buen cubero podemos ver que en la semana 13 ya están los 200,000. Si bajo un poquito más, ahí están. Tengo un valor de 0.97. Entonces, esta herramienta del GeoGebra nos ayudó principalmente a ubicar los parámetros B y los parámetros A, o sea, estos dos de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer un programa en MATLAB que nos permita calcular el valor exacto, o sea, el número de infectados exacto a ese día. Muy bien. Ahora vamos a hacer el programa de MATLAB. Entonces, primero colocamos esto. Esto es por default, o sea,
Esos comandos que estoy colocando son simplemente para cerrar cualquier variable que se haya quedado abierta en algún otro programa. Entonces, bueno, vamos a iniciar el modelo SIR. Ahora, vamos a comenzar definiendo lo que es el valor inicial de infectados. O sea, cabe recalcar que la forma en la que vamos a trabajar este programa de MATLAB tiene que ser con proporciones. Esto para evitar tantos cálculos con notaciones científicas y pues bueno, hacerlo de una manera más dinámica y más rápida. Entonces, este número de infectados inicial va a ser la relación de los infectados entre una población total, que son 120.6 millones de habitantes. Entonces, así queda el primer registro. Entonces, de GeoGebra vimos que A es 0.98, B, que es el coeficiente de infectados, perdón, el coeficiente de recuperados es 0.5. Ese sí, pues no va a cambiar. Tenemos el tiempo máximo, vamos a calcular un tiempo máximo que son 30 semanas. Vamos a colocarlo, bueno, vamos a fijarlo en 40, tal como lo hicimos con GeoGebra. Ahora, aquí vamos a empezar a meter pequeños diferenciales de tiempo. Recuerden, esto es un tiempo máximo en semanas, entonces le vamos a decir al programa que vaya creciendo o haciendo crecer el tiempo cada 0.01 semanas. O sea, esto para tener valores cada vez más y más y más precisos. O sea, y poder determinarlo hasta con los días. Ahora, como esto es una proporción, sabemos que el valor máximo de la población se da cuando estamos en 1. Entonces, aquí para que no se sobreponga el primer valor, o sea, estamos hablando de mi 100% a toda la gráfica, yo voy a colocar un 1.1, o sea, para que pueda verlo de mejor manera. Entonces, aquí vamos a tomar algo que son vectores iniciales, ¿sí? Como vamos a hacer una serie de muchos cálculos, o sea, ustedes ya pueden ir sacando la cuenta de cuánto es un crecimiento de 0 a 40 contando con 0.01, o sea, son muchísimos números. Entonces, y para con esos valores se va a calcular lo que es el número de infectados, se va a calcular el número de recuperados y el número de población susceptible. O sea, imagínense cuántos cálculos se van a hacer o sea, con crecimientos de 0.01. Entonces, esto MATLAB nos permite guardarlo en una matriz, pero la matriz es demasiado grande, entonces para ello vamos a meterle comandos para que vayan rastreando el tamaño del vector y después aterrizar los vectores o aterrizar los valores en vectores iniciales. O sea, es decir, yo voy a comenzar desde un tiempo cero y lo voy a hacer crecer de punto 1 en punto 1, tal cual, punto 01, tal como viene aquí, hasta el tiempo máximo. El tiempo máximo pues ya vimos que son las 40 semanas. Después vamos a tomar, aquí me falta un punto y coma, vamos a tomar una variable nt, la cual nos va a permitir calcular cuántos números son los crecimientos desde 0 hasta 40 en crecimientos de 0.01. O sea, son un chorro de números, entonces esos se van a guardar ahí. Después vamos a decirle al programa que todos los valores de infectados, o sea, van a entrar en una matriz de ceros en el cual se van a almacenar en el lugar 1 del tamaño nt. ¿Esto qué quiere decir? Hagan de cuenta que yo tengo una matriz y se va a ir guardando cada uno de estos valores en una celda. En una celda. Imagínenselo como si fuera un cuadro de Excel, en el cual cada cuadrito yo solamente puedo guardar un valor. Entonces, lo que yo le estoy diciendo aquí al programa es que en la matriz 1 del tamaño nt, ahí vaya guardando todos los valores, todos los valores. Entonces, eso lo vamos a hacer para el número de infectados, lo vamos a hacer para el número de población susceptible y lo vamos a hacer para el número de recuperados. Eso va a ser igual. Y también le vamos a decir al programa que el primer valor de los infectados va a ser igual a el que acabamos de determinar arriba. O sea, el 367 sobre 120.6 a la 6. Y bueno, ahora aquí vienen los cálculos. Esta es la zona de los cálculos. Vamos a decirle al programa que cree un bucle desde
un valor inicial 1 hasta un valor inicial nt-1. ¿Sí? Y dentro de este ciclo vamos a ir escribiendo las ecuaciones diferenciales del método CIR. Ahora, aquí yo le voy a quitar, como son partes proporcionales, están de acuerdo en que 1 es el total, 1 es mi población total. Y a esa población total yo le voy a ir quitando el número de infectados en una razón de tiempo y también el número de recuperados en la misma fracción de tiempo. Eso es para determinar la población susceptible. Después vamos a calcularlo con las ecuaciones diferenciales que nos presentaron hace unos minutos, en el cual sería A por I dependiente del tiempo por S y T, y todo esto menos el factor B por I de igual manera en función del tiempo. Ahora tenemos el número de infectados. Recuerden, es muy importante siempre colocar puntos y comas, porque si no el programa les va a arrojar muchos valores y pues bueno, nos vamos a perder. Entonces, ahora aquí tenemos el número de infectados, el valor siguiente, porque el primero pues ya sabemos cuál es, que es el I0. Y esto sería igual a el número de infectados de un renglón anterior o de un cálculo anterior, y le vamos a agregar los que se están anexando por un diferencial de tiempo. O sea, este último parámetro que estoy ingresando me va a decir cuántos nuevos casos hay y cuántos se van a sumar al total. Y la suma de los dos me va a dar el número de infectados en el tiempo real, o sea, en el n+1. Entonces, ese es el número de infectados. También tenemos el diferencial de recuperados, que es B por I en función del tiempo. Y tenemos el número de recuperados actual, que es IT más 1. Y esto es igual a R por IT más, nuevamente, el número de recuperados con respecto al tiempo. Aquí, de igual manera que en el renglón, que en la línea 29, DR por DT son los nuevos recuperados que se están anexando a los nuevos recuperados. Recuerden, esta es una línea, esta es otra línea y esta es otra línea. Son tres líneas, tal como lo vimos en GeoGebra. Entonces, bueno, estos son los cálculos que vamos a hacer. Ahora, podemos graficarlos si ustedes lo gustan. Si gustan apreciar ¿cómo se ve este tipo de gráficas? Pues bueno, le decimos al programa que grafique con respecto del tiempo ahí y este lo coloque en un color rojo. A ver, en un color rojo. Y después, ahí está. Vamos a graficar también a la población susceptible y que esa población susceptible la ponga en un color azul. 1, 2, 3. De igual manera, los recuperados los escriba en este color. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a terminar de decirle al programa que los coloque en un gráfico con una línea de tamaño 2. Muy bien, y aquí cerramos. Ahora vamos a darle los nombres a los ejes. Este de aquí es para graficarlo, así nada más. Ahora vamos a darle el nombre a los ejes. Entonces, perdón, los valores de los ejes. Le vamos a decir al programa que en el eje de las X parta desde 0 hasta el tiempo máximo, que son las 40 semanas. Y luego parta desde el eje de las Y hasta Imax, que es igual a 1. Bueno, va a ser 1.1, un poquito más allá. Ahora le vamos a decir que deje el gráfico
Y vamos ahora a ponerle los nombres a los ejes. En el eje de las X vamos a escribir el tiempo en semanas. O sea, sabemos que el eje de las X son las semanas que han transcurrido desde el día 1 de pandemia. Y el eje de las Y. El eje de las Y vamos a colocarle lo que es la proporción de cada uno de los parámetros R, S e I. Entonces la proporción de S, de I y R. Y bueno, ahora vamos a ponerle el título a nuestro gráfico. Ese título será proporción de S, I y R contra tiempo. Ahora, como ya les comenté, este programa, o sea, esto de aquí nos va a arrojar un vector, o sea, todos los valores que se calculen para la semana 1, para la semana 2, etcétera, se van a meter en una matriz. Pero esta matriz, el programa nos las va a arrojar en forma horizontal. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tenerla de manera vertical. Entonces, para ello, vamos a definir otras variables. Aquí ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo le puse S1, en el cual, como es una proporción, yo voy a multiplicarlo por la población total mexicana, que es E a la 6, y voy a multiplicar a la matriz S, o sea, pero bueno, como yo lo necesito en vertical, yo voy a meterle un código al programa que me va a regresar la matriz transpuesta. O sea, imagínense una línea, o sea, porque es básicamente lo que estoy calculando, son puras líneas. Entonces, esa línea yo no la necesito horizontal, yo la necesito vertical. Entonces, para ello estoy colocando este punto y esta coma, estos dos parámetros, para que la invierta. Bueno, claro, tiene un fundamento muchísimo más profundo, pero pues bueno, para los fines prácticos que estamos utilizando, basta con esta explicación. Entonces, tenemos S1, ahora vamos a hacer lo mismo para el número de infectados. El número de infectados y para el de recuperados. ¿Sí? O sea, todo esto es porque nos vamos a llevar estos cálculos a Excel. O sea, y en Excel yo les voy a mostrar de una manera más didáctica, más cómoda y con filtros cuál es el día 91 y cómo cambia si nosotros cambiamos esos parámetros de manera real. Entonces, estas últimas líneas que voy a escribir son únicamente para cambiar o para trasladar estos valores, o sea, esta última matriz que acabo de meter y la llevemos a Excel. Entonces esto va a ser más claro cuando ejecutemos el programa. Entonces xselectWrite es un comando para exportar estos valores a Excel. Entonces, eh, cabe destacar que necesitamos que ese programa de Excel esté en la misma carpeta donde se guarda el programa, si no, no se los va a abrir. En dado caso que no exista, el programa se los va a generar. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, aquí lo que nos interesa es conocer el número de infectados, por eso le estoy escribiendo X1 y también le voy a decir al programa que lo coloque en la hoja 1, ay, me equivoqué aquí, y lo coloque también en una línea C3. Esto para poder colocar títulos y demás. A ver, aquí hay un error, hoja 1, ahí está. Muy bien, ahora también es importante registrar todos los valores de A. Por lo tanto, aquí vamos a cambiarle de I1 a A y que lo escriba en C2, es decir, arriba. Entonces lo ejecutamos, le damos play. Y esto tarda a veces algunos minutos, pero ahí está. Como podemos observar, es una gráfica demasiado similar a la que estaba en GeoGebra. Entonces, ya que tengo esta gráfica, pues bueno, ya sé que estoy bien, o sea, que tengo una aproximación por medio de GeoGebra. Ahora sí, nos vamos al programa que se acaba de crear, o sea, el Excel, que es el CIR.
Entonces, una vez que se abrió Excel, pues bueno, aquí nos está dando el número de semanas. Estos son los valores que calculamos con punto 98. Y bueno, aquí vamos a multiplicar este valor, o sea, este número de semanas, por 7 para expresar este resultado en días. Ahora, aquí pues bueno, yo ya lo filtré, ya que aquí estamos demostrando que es un cálculo de b igual a 0.5 con una variación de a empezando con punto 98. Entonces, vamos a ver si este cálculo ya coincide con el real. Vamos aquí a filtrarlo a 91 días. Bueno, aquí me equivoqué. Vamos a centrarlo aquí a 91. Bueno, primeramente vamos a quitarle decimales y para que esto sea más rápido. Entonces ahí está, tenemos 91 días. Entonces, a los 91 días, vean, tenemos 185. Este es el primer valor, uno de los valores más aproximados y que concuerda exactamente con el valor que estamos buscando. Entonces, vamos a dejar una marca aquí, vamos a dejarlo y vamos a ver qué pasa si subimos a punto 99 y también si regresamos a punto 97. Entonces, es muy importante aquí que quitemos todos los filtros porque el programa va, o sea, se va a posicionar en la primera columna y si está filtrado, los va a acomodar a como estén, o sea, no le va a interesar lo demás. Entonces, vamos a guardar esto para que se queden estos cambios. Y ahora, fíjense bien, vamos ahora a la columna D. Vamos a cambiar aquí a la posición D y vamos a filtrarlo a punto 99, a ver qué sucede. Entonces corremos el programa. Aquí no voy a quitar el gráfico porque pues lo primero que me indica que el programa ha terminado, o sea, de hacer la función. O sea, entonces aquí está el punto 99, abrimos el Excel. Pues, como podemos observar, aquí ya están los valores del punto 99. Vamos a aplicar la misma dinámica. Vamos a filtrarlo a 91 días. Y vean, el valor de hace un momento ya no coincide, se desfasó muchísimo. O sea, observen cuántos casos son con tan solo modificar en un solo punto 01 el parámetro A. O sea, estamos hablando de que son 25,000 casos distintos, o sea, simplemente con una variación muy sensible del parámetro A. Ahora, vamos a ver qué pasa si regresamos al punto 97. Vamos a ver qué ocurre ahí. Por ende, o sea, a puro ojo de buen cubero ya podemos ver que pues van a ser menos que estos valores. Entonces, vamos a terminar de filtrarlo, guardamos. Ahora vamos a ir a la posición E. Entonces cerramos el... Y ahora aquí le vamos a cambiar a punto 97. Y de punto 97 aquí le vamos a cambiar al E. A los dos. Entonces corremos el programa. Ahí está. Y ejecutamos el Excel. Ahí está, miren, punto 97. Vamos a hacerle un filtro para que todo nos quede en valores enteros. Y de nueva cuenta vamos a filtrarlo a 91 días. Entonces, como pueden ver, la teoría es correcta. Son valores inferiores simplemente con una variación de 0.01. Entonces, acabamos de demostrar y determinar el parámetro A para México utilizando el método SIR. O sea, B no puede cambiar porque ahí estaríamos diciendo que una persona tarda menos de una semana en recuperarse o tarda más de una semana en recuperarse, más de 2 semanas en recuperarse. Vamos a calcular cuál es el número máximo, bueno, no calcularlo, vamos a buscar cuál es el valor máximo de infectados con cada uno de ellos. Entonces, ya vimos que 0.98 es como estamos ahorita en México. Entonces, vamos a buscar el valor máximo de estos primeros números. Entonces lo copiamos y lo cerramos. Entonces vean el número máximo de infectados que va a haber si las cosas siguen como siguen. Van a ser de 17 millones de habitantes contagiados. Esto sí es un valor muy alarmante. Este es con un valor A de 0.98, ¿sí? Ese es el coeficiente A. Entonces vamos a ver qué pasa con 0.99 y con 0.97, uno antes y uno después. 17.6 millones, estamos pasando a 18.1 millones de habitantes, o sea, un millón más con una variación de 0.01. Y
de, son 17.2 de 400.000 personas aproximadamente, entre punto 98 y punto 97. Entonces todavía falta tiempo para que esto termine. Y de igual manera quiero también que vean esto de aquí. O sea, nosotros estamos calculando al día, a la semana 13, o sea, es decir, a este punto de aquí. Cuando lleguen los 17 millones, pues bueno, va a ser algo que esté como por acá arriba. O sea, por ahí de la semana 26, 27 tal vez. Pero bueno, tal como les mostré en el programa de GeoGebra, lo que necesitamos es seguir todas las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación, o sea, para que esta curva vaya siendo cada vez más plana, hasta que ya no haya nada, o sea, que ya no haya ningún riesgo letal. Ahora, este modelo también nos permite analizar que si se cambian los factores A, o sea, si se cambia ese factor A, alfa, y, o sea, un escenario en el que pues prácticamente todos salgamos a la calle sin seguir ninguna medida de seguridad, podemos generar una segunda curva muchísimo más grande. O sea, y ahora nuestro valor inicial ya no van a ser 367, sino supongamos que todo el mundo dio banderazo de salida, que se volvieron a abrir los cines, que se volvió a hacer todo como estaba antes de la pandemia. Pues bueno, vamos a generar una curva muchísimo más peligrosa y más grande. Y ahora nuestro número de infectados inicial ya no va a ser 367, ya va a ser alrededor de 200.000. Y bueno, llegamos al final del video. Podemos concluir que logramos determinar los parámetros A y B. O sea, B se queda fijo en 0.5 y A es igual a 0.98 aquí para México. Pues bueno, espero les haya gustado el video. También aprovecho este espacio para agradecerles a todas las personas, a todos los profesionistas que le están haciendo frente a esta enfermedad, o sea, médicos, biomédicos, diseñando respiradores, científicos, o sea, a todo mundo, personal de limpieza, que está trabajando en conjunto para poder salir adelante y regresar más rápido a la normalidad. Pero recuérdenlo, no lo dejemos todos en sus manos. También nosotros podemos reducir esta curva si no salimos de casa. Si tienen que salir, porque hay gente que tiene que salir, háganlo con todas sus medidas de precaución, no olviden su cubreboca, quien pueda tomar su careta, hágalo, todo para poder aplanar esta curvita. Y pues muchas gracias.